Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotras. Esta es una mesa de diálogo, una mesa redonda, hablando acerca del tema de feminismo y filosofía. Entonces, quisiera dar unas palabras para dar la introducción al tema y cederle la palabra a mis compañeras, y nada más así como situarnos en lo que vamos a abordar en esta mesa, ¿no? Entonces, el feminismo, o por lo menos una versión del feminismo, se está volviendo parte de la cultura pop, ¿no? En una época en donde el libro de Melinda Gates, la esposa de Bill Gates, sobre empoderamiento femenino es un bestseller de ventas, y hablar de la fuerza de las mujeres resulta una estrategia útil para vender ropa deportiva y toallas sanitarias, me parece necesario recordar con ustedes las raíces contestatarias de la teoría y la praxis feminista. Cuando hablamos de feminismo, nos estamos refiriendo a un movimiento político, a una propuesta teórica y a una crítica cultural. El pensamiento feminista está indisolublemente ligado a las luchas sociales por la igualdad de géneros y por la demanda de derechos y libertades para las mujeres. Desde la perspectiva teórica, el pensamiento feminista ha participado en el cuestionamiento de los preceptos epistemológicos de la modernidad para hacer visibles los sesgos que invisibilizan a lo femenino en saberes dominantes, supuestamente objetivos e imparciales. En cuanto a la crítica cultural, el feminismo desarticula sistemas de representación y artefactos culturales que reproducen dinámicas de poder inequitativas y propone nuevas interpretaciones que desafían las creencias hegemónicas que sostienen las desigualdades sociales. Pensando en la filosofía, el feminismo ha irrumpido en la disciplina de diferentes maneras, tomando metodologías y teorías filosóficas para articular y teorizar sobre preocupaciones y perspectivas feministas. Además, visibiliza el sexismo y el androcentrismo dentro de la tradición filosófica, que puede ser a través de la crítica de textos y teorías que se clasifican típicamente como parte del canon filosófico, o el descubrimiento de obras de muchas filósofas cuyas contribuciones no han sido reconocidas. El feminismo, pues, revela su espíritu transgresor, tanto en su dimensión política como en su dimensión académica. En este último punto, la preocupación se extiende no solo a la producción del conocimiento, sino a cómo se gesta este conocimiento y cuestionar los saberes establecidos bajo los cuales interpretamos el mundo. Sobre esto dice Nelly Richard: la crítica feminista no puede sino romper los marcos de vigilancia epistemológicos y desobedecer los protocolos de disciplinamiento académico que controlan las fronteras de inclusión-exclusión que separan los saberes pertinentes y calificados de los saberes impertinentes y descalificados. El proyecto feminista llama a desestabilizar el status quo del recinto académico, borrando las demarcaciones entre disciplinas, abriendo espacios a otros saberes y otras maneras de construir conocimiento. Por esto, me es muy grato estar en una mesa donde las participantes y sus propuestas encarnan este feminismo incómodo y subversivo. La dinámica de la mesa va a ser la siguiente: cada participante va a tener 20 minutos para presentar sus ideas. Como desgraciadamente no va a acompañarnos una de las participantes, Inés de la Cras, desgraciadamente se quedó atorada en La Rumorosa, pero esperamos que llegue con bien a Mexicali eventualmente. Vamos a tener un poco más de tiempo para que hagan sus presentaciones. Nuestras compañeras van a presentar primero y posteriormente vamos a pasar a un espacio de preguntas y respuestas para abrir el diálogo a los que están visitándonos, ¿no? Entonces vamos a empezar el diálogo con la maestra Irene, ¿no? Entonces quiero presentarles a Irene Pascual Cusuirina. Ella es actualmente estudiante de doctorado en el programa de estudios socioculturales del Instituto de Investigaciones Culturales Museo de la UABC. Ella posee una maestría en filosofía por la Universidad de Guanajuato y una licenciatura en Derecho por la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas en Cuba. Es miembro del grupo de trabajo de Claxo, Autonomías, Territorios y Memorias Geopolíticas en Disputa. Actualmente trabaja el tema de las autonomías indígenas, particularmente en el Estado mexicano de Chiapas, y anteriormente ha trabajado el tema del marxismo desde la filosofía política. El tema que hoy nos va a presentar es el problema de pensar y la intromisión de género. Buenas noches.
Bueno, primero quiero agradecer por la oportunidad de venir a conversar un poco acerca de unas inquietudes que seguramente muchos de nosotros tenemos, que es ¿dónde están las mujeres en la filosofía? Ya en algún momento hemos dado algunas pautas acerca de esto, pero también quiero agradecer a todos los presentes, ¿no? Porque estar un miércoles a las 7 de la noche para hablar de filosofía, bueno, también de feminismo, es también algo que dice mucho de quienes están presentes, ¿no? Un interés genuino por preguntarse cosas. Bueno, el tema que yo vengo a presentar al final del título de la ponencia, uno muy controversial, ¿no? Porque ya de por sí decir, bueno, ¿qué es una intromisión y de qué género estás hablando, Irene? Básicamente, como la idea misma de la filosofía, la idea es pues compartir una serie de inquietudes acerca de precisamente esa ausencia de lo que se conoce como el género femenino o como aquellos rasgos distintivos del ser mujer que le han imposibilitado a las mujeres a lo largo de los siglos la capacidad, ¿no?, para pensar. Cuando pensé en este título, me propuse primero hacer una pequeña genealogía para explicar precisamente cómo a lo largo de la historia de la filosofía existe una ausencia de las féminas y a partir de ahí pues reformular algunas de las cuestiones filosóficas, pero pensé que iba a ser un poco aburrido, ¿no?, estar aquí unos 20 minutos escuchando a alguien decir nombres, ¿no?, quizás en su mayoría pues hombres, y en este sentido decidí mejor analizar un poco desde mi perspectiva y decir algunas cuestiones personales de mi experiencia en el tránsito por la filosofía, porque bueno, no hay nada más afilosófico o contrafilosófico que repetir las palabras de otro irreflexivamente, ¿no? Sí, eso es una cosa que hacen los loros, pero hasta ahora no me han salido plumas. Entonces, en este sentido, quiero precisamente, bueno, pensar más bien desde mi perspectiva cómo podemos pensar los problemas filosóficos que nos interesan hoy, ponerlos sobre la mesa y precisamente generar otras realidades posibles, ¿no? Porque al final la filosofía es una herramienta que nos puede brindar, crear, al menos conceptualmente, otras realidades posibles para luego ir a la lucha. Bueno, en este sentido, desde nuestras propias trincheras, voy a empezar grosso modo a establecer algunas ideas de qué realmente se entiende por filosofía, ¿no? Porque ya de por sí eso es una tarea titánica. Explicar qué es la filosofía es algo pues difícil, pero al mismo tiempo me voy a centrar en dos conceptos, los dos conceptos que más han sido utilizados a lo largo de la historia, porque el segundo me da pie precisamente a lo que vengo a proponer en el día de hoy. Bueno, el primero, que la filosofía es el amor a la sabiduría. Bueno, pero ¿qué es amar la sabiduría? Bueno, amar la sabiduría, desde luego, no es una romantización de un afecto con un objetivo determinado, sino el acto de reflexionar constantemente y, por tanto, mostrar humildad y sensatez ante el conocimiento mismo. La sabiduría, que ha sido catalogada a lo largo de la historia de la filosofía como una virtud asociada básicamente a la prudencia, sobre todo en la etapa de la patrística y la escolástica, es un ejercicio experiencial, y sobre esto quisiera hacer hincapié. Es una actividad intelectual que se basa en la vida de la persona, ubicando su percepción del entorno como pilar central. En este sentido, seguramente han escuchado hablar que una persona de 14 años no es sabio, ¿no? ¿Por qué? Porque no ha tenido el tiempo aún para vivir una serie de experiencias que le permitan, ¿no?, sacar conclusiones y, por tanto, poder manifestarlas desde el punto de vista de la abstracción. Bueno, salvando las distancias, porque cada experiencia de vida es única. Pero quería hacer hincapié en esto, que hacer filosofía es una experiencia de la persona, donde su cuerpo y su entorno confluyen para poder pensar. En este sentido, hacer filosofía es sistematizar los conocimientos, esto es organizarlos armónicamente a través de principios o valores que tengan en común, algo en común, una rúbrica en común, que ya sea todo aquello que es humano, porque la filosofía se encarga precisamente de problematizar aquello relacionado con la ética, la estética, con todo lo humano. Hoy estamos hablando aquí de filosofía y no de antropología, ¿no? Bueno, no solo por la jornada, sino porque hace 2500 años no existía la antropología, no existía la sociología y sí existía la filosofía. La filosofía como rama de saberes es la que hace 25 siglos comenzó
como a dar las pautas para que el hombre se preguntara precisamente cuál es su papel en este mundo, de dónde viene, etcétera, a raíz de los poemas, bueno, al menos la cultura occidental, la filosofía occidental, que es de la que se está hablando aquí, ¿no? De los poemas de los primeros poetas griegos, porque bueno, si ya vamos a hablar de otro tipo de filosofía de la cual no tengo conocimiento, dígase oriental o asiática, estaríamos entrando en una tradición con más de 3.000 años y no 2.500. En este sentido, la filosofía, al ser una reflexión, puede asociarse o no a la prepotencia de un discurso ideológico. Esto se me hace muy interesante, porque a pesar de que la filosofía constantemente está negando los dogmas, constantemente como arma de ejercicio crítico, está pensando sus propios postulados y fundamentos, a pesar de esto, podemos decir que la filosofía también ha sido esa rama de saber o ese espacio herramienta que se han utilizado para legitimar discursos ideológicos y para legitimar también la religión. Por eso existe una filosofía de la ciencia al mismo tiempo que existe la teología, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que esto es una pauta interesante. Bueno, y ya la segunda definición, ahora sí, es, bueno, la filosofía es lo que hacen los filósofos. Constantemente escuché esto al entrar a estudiar y rápidamente comencé a sospechar, bueno, ¿y lo que hacen las mujeres filósofas no es filosofía? Ahí me explicaron que, bueno, que decir filósofo también es decir filósofa, ¿no? Y como si el término engullera a la parte y al mismo tiempo constituyera el todo. O sea, ser filósofo es ser mujer y hombre filósofo y al mismo tiempo ser hombre filósofo. En esta medida, si entendemos filósofo como ser un explicador de la realidad, lo más lógico sería es que, bueno, a lo largo de la historia haya, hubieran filósofas, o sea, explicadoras mujeres y explicadores hombres, ¿no? Teorizando y haciendo conceptos, pensándolos y ubicándose en el canon filosófico, pero para sorpresa de todos los y las presentes, ¿no? Existen mujeres en los libros de historia de la filosofía. Hay dos libros que son eminentemente cuyo fin es pedagógico, como pueden ser los libros de Abañano o de Hegel, de historia de la filosofía, y existe una ausencia de las mujeres en esto. Es una verdad a voces que la filosofía es un área masculinizada, donde los hombres son los que históricamente han tenido la preponderancia para nombrar y conceptualizar la existencia, dejando al margen las producciones de las pensadoras. Rara vez se ve también en las escuelas de filosofía a las compañeras reflexionando, y en mi experiencia personal, cuando lo hacen, su voz es apagada por los compañeros que constantemente la rectifican o por los diferentes directores de tesis. Pero ¿cómo no hacerlo así? Cuando la producción teórica ha dicho y ha legitimado la falta de capacidad autónoma de juzgar de las mujeres. Aquí yo les traía algunas de las frases, ¿no?, dichas desde Grecia antigua hasta el momento. Por ejemplo, tenemos la frase de Eurípides: aborrezco a la mujer sabia, que no viva bajo mi techo la que sepa más que yo, y más de lo que conviene a una mujer, porque Venus hace a las doctas las más depravadas. En cualquier tipo de animal, siempre la hembra es de carácter más débil, más maliciosa, menos simple, más impulsiva y más atenta a ayudar a las crías. La hembra es hembra en virtud de cierta falta de cualidades, Aristóteles. Una mujer amablemente estúpida es una bendición del cielo, nos dijo Voltaire. Es de orden natural, si quieres, pues, gracias. Es de orden natural que entre los humanos las mujeres estén sometidas al hombre, porque es de justicia que la razón más débil se someta a la más fuerte. Esto nos lo dice San Agustín. Y así, bueno, podemos ver otros tipos de pensamientos. La mujer no tendría el genio del adorno si no poseyera también el instinto de desempeñar el papel secundario. Cuando una mujer tiene inclinaciones doctas, de ordinario hay algo de su sexualidad que no marcha bien. Por favor, el último. Solo el respeto a una mujer revela que no está destinada ni a los grandes trabajos, ni a la inteligencia, bueno, ni a los grandes trabajos materiales, nos dice Schopenhauer. Al mismo tiempo que Rousseau y los diferentes, inclusive Descartes, ¿no? Descartes, como el padre de lo que se conoce como el pensamiento moderno, dice, bueno, quiero hablar de manera que lo entiendan hasta las mujeres,
¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo no van a estar ahogadas las voces de muchas de las compañeras en las aulas, cuando la propia teoría que se está analizando es una teoría hecha por una parte de los hombres, porque también hay que ver aquí que no son todos los hombres los que hicieron filosofía a lo largo de la historia. También hay una cuestión de clase social arraigada en esto, porque ni los negros esclavos ni los indígenas históricamente aparecen tampoco en el canon filosófico. Entonces tenemos que partir, al menos en la cultura occidental, en la filosofía occidental, de esto. Como se puede leer de la mano de los filósofos clásicos, las mujeres no servimos para pensar, como si fuera un rasgo distintivo, ¿no?, del género. Somos inferiores porque lo excelso de la producción de conocimiento está mediado por lo que yo llamo testosterona sensible o testosterona sublime, en tanto es la capacidad de decir, aunque se entienda poco, aquella que da sentido a las palabras y por tanto a la existencia de la realidad. De este modo, el discurso que se ha fundado en el saber legitimado occidental es un discurso de hombres sublimes que escribían para un público también de hombres enreversados, que se preguntaban aquello que les interesaba a ellos y que decían las cosas de cierto modo, pero modo que ha pasado a ser la medida de lo bello, de lo bueno y de lo justo. Esto es lo interesante, ¿no?, porque a pesar de que es un conjunto de hombres que no fueron la mayoría, su pensamiento pasa a ser patrimonio de la humanidad. O sea, el pensar de un sector de la población pasa a universalizarse como el pensamiento de toda la humanidad. En este caso, bueno, se ha interiorizado como una verdad. ¿Qué consecuencias ha traído? Bueno, esto de que la medida de lo bueno, lo justo y de lo bello hayan sido esta tradición filosófica que tenemos. Se ha interiorizado como una verdad la desigualdad natural, pasando a ser la mujer lo otro del hombre, y esto no solo ha moldeado formas aisladas de establecer relaciones sociales, sino que ha establecido que la desventaja, el trato indistinto y perjudicial hacia las mujeres sea la norma, lo normal. Dicho de otra forma, los filósofos han promovido la red de significados misóginos compartidos que envuelve nuestra cultura occidental. La ausencia de la mujer en la toma de decisiones, de espacios políticos, en fin, en el pensamiento universal, porque el hombre piensa, luego existe, el hombre crea a Dios a su imagen y semejanza, ¿no? Es como una herida sangrante. Siglos de discriminación han hecho que la mujer no haya podido expresar su ser y sus pensares, quedando fuera de la propia historia. Yo hice un pequeño ejercicio, me puse a pensar, bueno, ¿qué tanto hemos heredado del pensamiento de las mujeres anterior? Teniendo en cuenta que llevamos 5.000 años con escritura y 2.500, 25 siglos de filosofía, y hace apenas unos 200 años que podemos realmente hacer un rescate de las obras tal cual. No significa esto que Diotima o Hipatia y todas las grandes pensadoras a lo largo de la historia no hayan hecho filosofía, sino que por una parte no ha sido reconocido, en otras se ha perdido los textos, porque en filosofía tiene más valor la escritura pues que la oralidad, y en este sentido hay también un conjunto de pensadoras que le han dicho que lo que hacen no es filosofía sino literatura. Entonces, ¿dónde están nuestras maestras y nuestras compañeras de búsqueda filosófica? Siempre se entiende que un filósofo antiguo es como un compañero en el presente para seguir pensando y soñando un futuro y pensarnos en nuestra realidad. Bueno, me gustaría a mí poder leer las notas de hace 2000 años de cómo se entendía el trabajo doméstico, pero no hay un tratado filosófico acerca del cuidado de los afectos, no hay un tratado filosófico acerca del papel de la mujer en la casa, no hay un tratado filosófico de todas estas mujeres que tuvieron que asesinar a sus hijos, no por ser deformes, por no ser hombres. Entonces, ¿dónde está la otra parte, la otra perspectiva de estos siglos de las mujeres? La versión de los conflictos bélicos desde las violaciones bélicas, ¿no?, desde las violaciones que se realizan exhaustivamente de unos hombres para humillar a otros, pero que al final recae sobre los cuerpos de las mujeres. En este sentido, en el hoy es importante que problematicemos aquellos que nos interesa. Precisamente es un llamado revolucionario para las mujeres, ponernos a pensar qué es ser mujer, porque no es una cuestión totalizadora en nuestro contexto, y cómo podemos heredarle esto que escribamos a las nuevas generaciones, ¿no? Para en este sentido, bueno, que nuestras perspectivas y visiones, como diría Ana Pajés, estén presentes. Pensarnos como mujeres desde nuestras experiencias es una urgencia en el plano filosófico, pensarnos en el mundo e identificar, bueno, aquello que consideremos que debemos identificar, y al mismo tiempo pues problematizar aquellos conceptos como puede ser el de vida íntima.
Y para esto es necesario leernos desde la multiplicidad, porque para hacer filosofía se requiere responder a preguntas filosóficas, pero que no son las mismas. Yo hace una semana vengo de una comunidad celtal de los Altos de Chiapas, donde no existe concepto de amor. El concepto amar no existe en el Batsilcop o lengua verdadera, por lo tanto, tratar de explicarle a ella cómo muchas de nosotras padecemos la cuestión del amor romántico me fue muy difícil, porque cómo le explicas a una persona cuyo el lenguaje no existe la concepción de amor, la idea del amor romántico, donde no existen bodas, donde no existen besos, donde no existe todo lo que a nosotros pues culturalmente nos ha permeado. Por eso es necesario leernos desde esta multiplicidad y pensarnos qué significa para mí hoy ser mujer, qué significa para mí la belleza, ¿no? Que también ha sido definida por un conjunto pues, de hombres, y qué significa para mí los valores axiológicos, etcétera, cómo lo vivo. Para desarrollar estas ideas, podemos echar mano de las doctrinas pasadas, porque en tanto consideraciones históricas son pues, fuentes perennes de enseñanza y de orientación, pero al mismo tiempo, como diría Engels, hay que voltear de cabeza todo esto, ¿no? Para precisamente tematizar la filosofía. Y yo creo que eso es una de las cuestiones interesantes que podríamos repensar hoy. ¿Cómo tematizamos la filosofía y cómo ubicamos nuestras problemáticas, ¿no? en este espacio para compilar, discutir y colectivizar? Hacer filosofía es crear pensamiento nuevo, es pensarnos en la política como protagonistas, es pensarnos también en esas enfermedades mentales como medios de control que nos han impuesto a lo largo también de la historia, pensarnos en nuestra cotidianidad como invisibles en el trabajo doméstico, pensarnos no desde el todo totalizador, pero sí desde la sistematización de la dominación, rúbrica unitaria que Celia Amorós llamaría patriarcado. Universalizar en este sentido podría restringir las condiciones de posibilidad, porque la abstracción puede llegar a ser incoherente o entrar en contradicción si nos pensamos como un bloque homogéneo. Sin embargo, coincido con la necesidad de resignificar aquello que nos ha definido y comenzar a autonombrarnos. Dejar de ser el sexo bello o el sexo débil para comenzar a ser una identidad autoconstituyente. Yo soy mujer y me considero mujer porque, y a partir de ahí, pues filosofar. Esto nos puede permitir entendernos mejor con el mundo, entendernos mejor entre nosotras y entendernos también en nuestra individualidad. Pero ¿cómo hacemos esto? Bueno, algunos llamados son a precisar conceptos y a precisar ideas, para poder entendernos precisamente múltiples. Hoy la lucha por la vindicación de las mujeres requiere, a mi consideración, pues también cierta claridad conceptual, ¿no? Para poder establecer más puentes y menos muros entre nosotras. Porque en este sentido, conceptualizar es politizar. Por último, pues quería poner unos ejemplos de cómo también hay que ser un poco cuidadosos, o al menos a eso nos llama la filosofía. No necesariamente tiene que ser así, porque precisamente lo que estamos intentando es repensar las bases mismas de la filosofía, algunos de los postulados desde el punto de vista lógico de cómo podemos cuidar nuestros argumentos. Los seres humanos somos personas, la mujer es ser humano, por tanto la mujer es persona. Esto que para nosotros sería algo tan simple, ¿no? Pues le ha costado miles de años a la humanidad de entender, y hoy todavía parte de la humanidad no entiende que como personas tenemos derecho a vivir en este mundo. También yo creo que sería interesante, aunque muy polémico, pensar otras afirmaciones que hacemos. Todos los hombres son iguales, la igualdad es una esencia porque es condición del ser, de naturaleza misma, por tanto ser hombre es una esencia, ergo la feminidad es una esencia. O sea, también pensar este tipo de relaciones con el otro, porque no nos constituimos como esencias, ¿no? Sino que nos vamos constituyendo en la trama cultural. Bueno, la filosofía siempre llega tarde. Hay una metáfora que dice que es como el mochuelo de Minerva, como la lechuza, que sale a volar cuando ya atardeció, cuando ya las luchas feministas, los movimientos feministas llevan años pensándose sus estrategias, apenas la filosofía se empieza a pensar que es ser mujer, ¿no? Bueno, pero así es la filosofía. El problema de pensar desde una perspectiva de género, la producción de conocimiento, es un tema que cobra fuerza. Producir ideas desde el ser mujer, a mi consideración entonces, es una prioridad. Nuestra intromisión incómoda en los espacios teóricos masculinizados es el motor que acelerará los saberes de otros tipos, impregnando una resistencia también conceptual, ¿no? Que reformule los conceptos mismos de trabajo, de productividad.
Filosofar no es un fútil acto de unos pocos en una torre mística. Filosofar es un reflexionar de lo que somos, inventarnos conceptos, pensarlos, recrearlos, escribirlos, borrarlos y volver a pensarlos. Las mujeres hoy tenemos la oportunidad que les fue negada a nuestras madres, a nuestras abuelas, al menos en estos espacios, ¿no?, para seguir intrusas en la filosofía. Hay que perder el miedo de equivocarnos. ¿Ustedes creen que no tengo miedo de estar aquí con la doctora Arely al lado? Pero hay que perder ese miedo, hay que perder el miedo porque no hay doctrina filosófica que no haya sido criticada, negada, impugnada, destruida y rejuvenecida. Así es la propia, por las propias fases que tiene que pasar el pensamiento. Volcar la reflexividad hacia el movimiento reivindicativo que visibiliza las históricamente silenciadas es hacer de la crítica un arma que respalde la lucha. Estamos ante un cambio de paradigma, al decir de Rita Segato, aprovechémoslo para plantear nuestras inquietudes del pensar. La filosofía más alta y más bella nacerá de la contraposición de perspectivas en actos repetidos de reclamo histórico. A mí me gustaría asumir la aventura y a ustedes quería pues terminar con esta frase, ¿no?, de Angela Davis: no estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Irene, por estas reflexiones. Ahora voy a darle la palabra a la doctora Arely Veloz Contreras. Ella es doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, maestra en Estudios Laborales por esta misma institución y licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de Baja California. Actualmente trabaja como investigadora en el Instituto de Investigaciones Culturales Museo de la UABC y forma parte del cuerpo académico Indígenas y Globalización. Sus investigaciones y proyectos recuperan y discuten las teorías feministas y abordan temas sobre trabajo, cuerpo y frontera. Actualmente trabaja sobre las políticas de compasión en la frontera México y Estados Unidos. Su presentación de hoy se denomina Un feminismo en y desde las fronteras, una reflexión del pensamiento de Gloria Anzaldúa y María Lugones. Buenas noches. Sí se escucha, ¿verdad? Buenas noches, muchas gracias por estar acá. Igual que Irene, está lloviendo y que hayan hecho un esfuerzo por venir, está bueno para la charla y para el diálogo, ¿no? Como se dieron cuenta, pues soy como una impostora de la filosofía porque estoy aquí haciendo solamente como una presencia, pero bueno, las reflexiones espero que sirvan precisamente para dialogar. Creo que efectivamente la teoría feminista o el feminismo precisamente se ha producido a partir de las distintas disciplinas. Pensar el feminismo, las teorías feministas desde una sola disciplina sería en contrasentido desde lo que el propio feminismo ha planteado en su genealogía, en su propia genealogía, ¿no? Si hacemos una genealogía o una historiografía del feminismo, aunque suene raro, ¿no? Quise empezar con estos textos de Gloria Anzaldúa y de María Lugones porque creo que son dos pensadoras centrales para pensarnos no solamente en la frontera, sino como sujetos fronterizos y como sujetas, en este caso que estamos haciendo feminismos en las fronteras, ¿no? Entonces, desde ahí creo que los conceptos que estas dos autoras van retomando, pues nos van sirviendo para repensarnos. Al igual que dice Irene, creo que la filosofía feminista o desde la propia teoría feminista nos hacen falta conceptos o abstracciones que nos lleven, digamos, a reflexionar esas abstracciones que en las experiencias cotidianas tenemos, pero que a veces el lenguaje todavía está inconcluso, ¿no? Entonces creo que estas reflexiones que hacen teóricas como Gloria Anzaldúa o Lugones, pues nos ayudan un poco a ir situando esta parte. Bueno, nada más para contextualizar por si alguien no sabe quién es María Lugones y Gloria Anzaldúa. Bueno, Gloria Anzaldúa, me imagino que algunos ya la han escuchado más porque pues es un poco más conocida, ¿no? Es una tejana, bueno, más bien nace en Texas, ya murió en el 2004, pero bueno, ella es conocida por el concepto de Borderlands o por el concepto de la nueva mestiza. El libro que yo aquí voy a reflexionar, o del cual retomo solamente algunas partes para el diálogo, pues es este de Borderlands, la frontera, la nueva mestiza. Y María Lugones es una argentina, todavía está viva,
trabaja en Nueva York, es filósofa de licenciatura, maestría y doctorado. Y actualmente es una de las mujeres o de las teóricas feministas más conocidas para la teoría o para el feminismo descolonial. Ella junto a Rita Segato o junto a Karina Vidaseca o a otras pensadoras, pues han sido actualmente, pues digamos, las precursoras de toda una crítica al propio feminismo anglosajón o hasta los otros feminismos como el feminismo chicano o que la anterior Anzaldúa es también una de sus representantes, pues también Lugones da como otro paso, ¿no? Aporta precisamente a ese feminismo chicano que va más allá de hablar desde las otras, ¿no? O en contraposición a un feminismo blanco. Bueno, ¿cómo se entretejen estas propuestas de Anzaldúa y de Lugones? Bueno, se pueden entretejer de muchas maneras, pero yo las que alcancé a retomar, pues bueno, una es empezar a hablar desde la relación de raza como un entendimiento de diferencia, pero no solamente para entendernos como un otro, sino en realidad entendernos como un otro desde la concepción de pensamiento, desde cómo hemos construido la diferencia en tanto pensamos y en tanto actuamos, ¿no? Entonces, más allá de hablar de la intersección de raza o de la intersección de etnia con el de mujer, en realidad es crear todo un pensamiento para pensarnos filosóficamente desde ahí. Otro de los puntos que retoman y que ahí se entretejen es, bueno, criticar estos sistemas dicotómicos, que en realidad, bueno, otras feministas también lo hacen, no son ellas nada más, pero pensando esa dicotomía y esa disrupción de la dicotomía, pues como un elemento central para la resistencia. Por eso para ellas la resistencia es pensarnos en las alianzas, es decir, no solamente es pensarnos entre el que gana y el que pierde, entre el que domina y el que no domina. Un poco, a lo mejor conocen el texto no me recuerdo su nombre, pero se llama Escupamos contra Hegel, que es un poco, es de una italiana, que un poco habla de esta relación dialéctica entre el amo y el esclavo, y dice Lonzi se apellida, dice Lonzi, bueno, parece que la relación amo y esclavo se pasa a la relación hombre-mujer, y para estas autoras es, bueno, ya hay que traspasar esa relación dicotómica del amo y el esclavo para empezar, para que no hablemos de nosotros ellos, sino de una multiplicidad de nosotros y ellos en sí. O sea, es cómo se entretejen las otredades y de qué manera podemos hacer alianzas en múltiples otredades, ¿no? Entonces, no vamos a tener la misma demanda política, pero vamos a estar contra los mismos sistemas. Bueno, es mucho texto, espero que no se aburran tanto, pero en el primer punto que yo les planteaba de las mujeres y la raza, María Lugones propone un concepto que creo que es un concepto central, que es la colonialidad del género, ¿no? Este concepto un poco lo retoma de algunos otros teóricos, como Aníbal Quijano, que es un teórico también del decolonialismo, y lo que ellas plantean pues es criticar precisamente a esta modernidad y a este capitalismo, pero las feministas dicen, bueno, no nada más le dicen a estos, de hecho hay una autora que se apellida Cusicanqui, que a lo mejor la han estado viendo mucho en las redes porque ha estado hablando mucho sobre Bolivia, pero ella dice, bueno, estos machos decoloniales que no han articulado el patriarcado también a esta relación de la modernidad y de la colonialidad. Entonces, para ella, no solamente la dicotomía de la modernidad tiene o trae la relación de raza y civilización, sino que para ella un concepto central es pensar a lo humano de lo no humano, y eso sí lo retoma de Quijano, ¿no? Dice ella, cuando llegaron los colonizadores eran los humanos, llegan a América y dijeron, ¿qué son? ¿No? Entonces, ¿qué son? Y el ¿qué son? Implica no humanos, son sin alma, y bueno, y sin alma, o el animal, ¿no? El sin ánima, pues es el que no se acerca a lo humano, ¿no? Entonces empieza a ver esa dicotomía y esa relación que para Anzaldúa es interesante plantearla, porque dice, pues cuando llegaron los colonizadores lo que no querían es humanizar. En realidad no era un objetivo de la colonización el humanizar al otro. Y si lo pensamos, pues sí, la historia nos enseñó que efectivamente no querían humanizarnos, ¿no? Pero dice él, sí vinieron a traer las dicotomías de esas formas de pensamiento moderno, en cómo se estructuraba el mundo, cómo filosofábamos, cómo pensábamos nuestra existencia y la existencia de la humanidad, y de qué manera se dio, o de qué manera violenta se fue creando otra cosmología u otra manera de entender el mundo. Entonces, esta manera de entender el mundo,
que llegó con los colonizadores, pues fue a través de una dicotomía, y dice ella, bueno, no solamente eran humanos y no humanos, sino que en realidad tampoco había género. La relación hombre y mujer no existía. Llega también con la colonialidad. Entonces ella aporta un concepto a Aníbal Quijano, porque Aníbal Quijano dice que el sexo es central para la colonización, y Lugones le dice, sí, pero también el género. ¿Por qué? Porque también hay un referente cultural con el género que se traspasa de la modernidad con la colonización. Y entonces lo que hubo es que eran hombres colonizadores, mujeres que colonizaban, y por su contraparte eran varones y hembras, ¿no? En el caso de las colonizadas. O sea, que para Anzaldúa los varones no humanos, o sea, no llegaban a ser hombres pues porque no eran humanos, pero en el caso de las mujeres todavía era peor, porque en su caso eran no humanas por no ser no hombres. No sé si se entiende la relación, pero o sea, el hombre colonizado nunca fue un hombre en realidad, siempre era un varón nada más, ¿no? O sea, más asociado al animal. Pero las mujeres todavía ni siquiera eran ese no hombre, ¿no? Porque era como una relación jerárquica en esa dicotomía del pensamiento moderno civilizador. Entonces, para Anzaldúa, esta colonialidad del género pues también nos trata o nos lleva a pensar que el género sí se separa del sexo. Esto sí fue algo trascendental para las teorías feministas que venían, porque había una relación entre género, sexo, o Judith Butler dice, bueno, el sexo también es género, y Lugones dice, pues si pensamos desde la colonización, en realidad el género y el sexo hasta lo podemos ver separado, porque para las hembras, pues no eran de género, porque pues no eran personas, ¿no? Entonces solamente eran sexo, ¿no? Entonces, esta manera de entender, pues históricamente dice, de alguna manera, si lo pensamos en su sentido histórico o desde la historicidad, pues tiene una lógica en cuanto a cómo nos hemos convertido como mujeres colonizadas, ¿no? Y que en el caso de Anzaldúa lo explica aún mucho mejor. Entonces, para acabar con esta parte de la colonialidad, dice un poco que la colonialidad es ese proceso de reducción activa de las personas, es decir, cómo nos reducen o cómo reducen a esas personas cuando son colonizadas a animales, ¿no? O sea, no implica solamente el proceso de aniquilación del otro, porque si yo mato al otro, pues ya no tengo gente, ¿no? O sea, necesito colonizar al otro para tener gente con quien yo pueda tener una relación de poder. Pero eso implica una cuestión muy subjetiva. O sea, tengo que imponer una forma de pensamiento para que el otro, que es persona, se reduzca a animal. Entonces, esta relación o esta reducción de poder pues implica para Lugones pues esa forma en que nos clasificamos, ¿no? Porque la clasificación en sí es jerárquica. Si yo me digo indígena, no solamente es nombrarme como indígena, sino saber qué posición adquiero o ocupo socialmente, aunque sea consciente o inconsciente, pero pues lo sabemos, ¿no? También con las categorías como mujer también. Entonces, bueno, para Lugones esta colonialidad del género pues implica algo más que una intersección en sí misma. Implica entender cómo se crea una diferencia desde esta relación humano-no humano. Entonces, para Anzaldúa, pues esta colonialidad de género se ve muy bien relacionada pues en esta cuestión de la genealogía del mestizo o las mujeres mestizas como aquellas que interpelan la historia, ¿no? Ella dice, al igual que Lugones, que es central hacer genealogías de las diferencias. Es decir, siempre estar interpelando esa historia universal o esas historias hegemónicas, porque la hegemonía hay que contrastarla con las propias historias locales, ¿no? O las historias que estén situadas. Entonces, para ella, la genealogía del mestizo es pensar en una persona que, si lo trasladamos a Lugones, esa persona que es humana, pero también es no humana. Es una relación híbrida, pero no una híbrida en el sentido de Canclini, con su concepto de cultura, de identidades híbridas, sino en realidad con una relación en que hay un conflicto ahí de poder, una cuestión de poder, pero también de resistencia constante. Entonces, no es la mestiza
que es el producto de la colonización, ¿no? O la mexicana o la malinche como la mestiza nada más, sino en realidad una relación ahí conflictiva de resistencia, de poder que se va construyendo y que históricamente, dice ella, la podemos entender constantemente o en su sentido genealógico en las fronteras. ¿Y cómo? Bueno, dice ella, por una historia muy particular que no es la historia del general que ganó tal cosa o el presidente tal, ¿no? Esa historia de bronce, dicen los historiadores, ¿no? Sino una historia que se entiende desde el despojo, desde una relación de superioridad blanca, o aquellos que tienen alianza con esa superioridad blanca. Bueno, ella está hablando de esta zona fronteriza, ¿no? Y dice, y de alguna manera no es esa colonización tampoco de Cristóbal Colón que llega solamente a América y coloniza, ¿no? Sino también es esa colonización de los indígenas que se van al norte, del expansionismo de Estados Unidos hacia el sur y de la constante relación de desplazamiento que se dan en estos territorios. Entonces dice, bueno, seguimos viviendo una colonización, seguimos viviendo esos despojos, y esos despojos los vemos, ella lo dice así, como esos gringos que la frontera no los detuvo. O sea, el expansionismo siguió. ¿Y cómo dice ella que sigue? Bueno, no solamente fue del despojo del territorio, de la migración que se da del sur al norte, sino también con la llegada de las transnacionales. Ella pone el ejemplo de las maquiladoras, ¿no? Como estas maquiladoras que llegan y también despojan de la fuerza de trabajo a las mujeres de este lado de la frontera. Entonces dice, y también hay que hablar de los trabajadores mestizos, que son todos estos trabajadores que en condiciones precarias van y se insertan a trabajar en trabajos bien precarios en el otro lado, o que vemos y los vemos en estas ciudades como todos los homeless que están en la calle y que no sabemos si son en realidad aquellos desechos animales, por decirlo en el sentido de Lugones, los desechos de Estados Unidos cuando esos cuerpos ya no les sirven como fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, esta relación es la que dice ella que hay que seguir analizando desde las fronteras. Dice que la mujer indocumentada pues es la que tiene una mayor problemática, ¿no? Porque dice, la mujer no se siente segura cuando su propia cultura y la cultura blanca la critican, cuando los machos de todas las razas le dan caza. Es decir, que no solamente está contra los blancos o contra la su propia cultura, sino es en esas relaciones constantes de tensión en que se encuentra inmersa. Y bueno, y para ella la mujer chicana o la identidad de la mujer chicana es precisamente una historia de resistencia. Es decir, no solamente la resistencia actual que estamos haciendo en este momento de nuestra existencia, sino una existencia que ha sido o que seguimos existiendo porque precisamente hemos estado resistiendo históricamente, y eso me parece muy interesante también, porque no es solamente que resisto a la migra o resisto al coyote, ¿no? O resisto a la border, sino es una relación de resistencia histórica, y eso es lo que me da mi existencia y lo que me hace ser una mestiza y no un animal o no una no humana, como dice Lugones. Bueno, y para Lugones, pues cómo se crean estas resistencias, o sea, para aterrizar un poco, dice, hay que hablar de la diferencia colonial y de las fronteras, que es otro de los aspectos que creo que las dos autoras entretejen muy bien. Hay que situar dónde estamos hablando de esto, ¿no? Entonces, para Lugones, en este caso ya regresando a esta autora, hay que pensar en espacios donde se ponen en juego la colonialidad de poder, es decir, no vamos a entender la diferencia colonial si no la espacializamos. Pero dice ella, no es solamente hablar de historias locales, no es solamente que yo le digo al cronista de la ciudad que me haga la historia de Mexicali. No, implica en realidad ver cómo se entretejen distintas relaciones de poder, cómo ha sido la historicidad de estas ciudades, y sobre todo poner atención en la subalternidad, ¿no? Para ella, igual que para otras teóricas feministas, sobre todo desde el feminismo el feminismo posmoderno, sí, ¿verdad? El feminismo posmoderno, bueno, con Haraway, postestructural, sí, creo que sí, se me olvidó el nombre, pero bueno, pero con Donna Haraway pues un poco se plantea esta parte de situar, ¿no? O sea, hay que situar las diferencias, hay que ver cómo se entretejen esas diferencias y cómo adquieren coherencia de manera local, pero hay que tenerle prioridad a la subalternidad, dicen estas autoras, pero no
viendo al subalterno de una manera esencialista, paternalista, ¿no? Así como, bueno, sí, sino es también pensar al subalterno como aquel que también tiene alianzas con el poder, entonces que no es totalmente inocente. Y creo que estas dos autoras también lo parten desde ahí, o sea, es la subalternidad no totalmente inocente. Entonces ver esos espacios también que tienen y que no solamente se aíslan de una geopolítica, de algo geopolítico, ¿no? Es no nada más ver a Mexicali, que pasa en Mexicali como si fuera un ombliguito y ya alrededor no pasa nada, ¿no? Sino que los problemas se puedan entretejer desde una geopolítica, desde esa globalidad. Entonces ver cómo esos designios globales que pueden ser hegemónicos, en realidad se pueden en lo local adaptar, ser adoptados, ser rechazados, ser integrados o literalmente ser ignorados. Y yo creo que entender eso para Anzaldúa también le llevó a ver pues cómo se crean las resistencias, ¿no? Y entender una resistencia de una manera más compleja y no solamente desde la simplicidad con que algunos autores creo que han teorizado sobre este concepto. Entonces, para Anzaldúa, para Lugones, ver la colonialidad es ver esa relación tensa entre la persona y el colonizado. Como les decía ese rato, para Anzaldúa el colonizado no solamente es un animal o un no humano, sino es una persona y al mismo tiempo es un colonizado. Y es una relación tensa, ¿no? ¿En qué momento soy persona y en qué momento no lo soy? Pero si nos pensamos, nosotros todos somos fronterizos, o al menos vivimos aquí, sí entendemos esa relación tensa. Hay momentos en que somos personas, pero hay momentos cuando estamos con la migra o cuando pasamos la línea y estas cosas, que no somos totalmente personas ni agentes, ¿no? Y entonces como que no sabemos cómo actuar, cómo movernos, cómo relacionarnos con el otro. Cuando se nos muestra la total otredad, pues ahí empiezan en realidad estas tensiones que creo que es la que también nos plantea Lugones, es la que nos hace replantearnos pues qué tan personas somos y qué tan sujetos o cómo podemos definirnos como sujetos colonizados y sobre todo en una frontera como esta. Entonces para Lugones esta relación pues crea un diálogo, es como dialogamos en mí mismo, ¿no? en la cuestión subjetiva. Y dice Lugones, pues solamente se puede entender esta diferencia colonial desde el locus fracturado. El locus fracturado es un poco esta cuestión de la frontera. Para ellas es una fractura. La frontera como fractura da la posibilidad de repensarnos desde otros horizontes. También de pensar el poder desde otras vertientes, pero el poder siempre en relación con la resistencia. Entonces dice, pues el pensamiento de frontera va a ser un pensamiento de respuesta a esa diferencia colonial. Entonces, como ella dice, la liminalidad, es decir, estas fronteras, es una repetición constante e infinita de jerarquías dicotómicas entre aspectos de lo humano desprovistos del alma, es decir, esta relación de lo humano no humano. Y si se dan cuenta, bueno, las que tienen una relación o que saben, han leído un poco de la intersección del feminismo, sí es un aporte a la intersección del concepto de intersección, porque no es solamente articular género, raza, etnia, ¿no? Y ya dice, somos muy distintas. No, en realidad es una liminalidad que se da desde múltiples dicotomías, es decir, estamos atravesadas por estas liminalidades que va mucho más allá y trasciende mucho más de la intersección misma. Entonces ya para ir acabando, porque creo que ya me queda bien poquito tiempo, la diferencia colonial y las fronteras desde Anzaldúa es, pues para Anzaldúa es ver la frontera como una herida abierta donde el tercer mundo se araña contra el primero y sangra, ¿no? Y me encanta esa frase porque efectivamente nos habla de que la frontera siempre va a estar abierta y eso implica hablar de estas relaciones de poder y hablar de la resistencia. Para Anzaldúa hay que hablar de esta frontera desde una historia que tenga una narrativa distinta y que creo que es central, hay que narrarnos de manera distinta, desde esas resistencias y luchas que se han dado en lo local, pero no uno local provinciano y chauvinista, sino un local que está en tensión con un aspecto global de poder más geopolítico. Dice Anzaldúa, un elemento central es la cultura, o sea, la cultura pensada como el poder, dice ella, la cultura es hecha por quienes tienen el poder y de alguna manera los hombres hacen las leyes y las normas de esa cultura y las mujeres parece que nada más las reproducimos. Y ella hace si tienen oportunidad o han leído el libro, se los recomiendo, hace un análisis interesante de cómo son pensadas las mujeres en la cultura mexicana. Y yo lo leía y me pensaba con mi abuelita y
mis tías, ¿no? ¿Por qué no te has casado, no? O ya tienes casi 40 y no tienes hijos, ¿eh? O sea, estas cosas que de alguna manera Anzaldúa las estaba, digo, de una manera obviamente mucho más compleja de lo que yo estoy diciendo, pero en realidad es esta interpelación que hacemos, dice ella, a nuestra propia cultura, ¿no? Y ella además situándose como una mujer lesbiana también, entonces decía, yo de alguna manera siempre estoy interpelando a mi cultura, estos hombres que no me aceptan como mujer, que no me aceptan como lesbiana y que además parece que me tienen miedo, pero además es el miedo también mío de que ya no me dejen regresar a casa. Pero además dice, o sea, el miedo de no poder regresar a casa, es decir, que mi familia y mi cultura no me acepten, pero si no me aceptan, hacemos una tercera cultura y empezamos a hacer otras cosas desde otros horizontes. Entonces, esa manera de Anzaldúa en realidad me encanta porque siempre hay una respuesta. A diferencia de Lugones, que es un poco pesimista y uno acaba casi llorando cuando lee el texto, Anzaldúa siempre da una respuesta muy alentadora frente a eso, ¿no? Entonces, para Anzaldúa es que las mujeres estamos enajenadas precisamente por esa cultura que hacen los hombres. Además, no solamente lo hacen los hombres, sino interpelamos a otras culturas como la cultura blanca. De repente Anzaldúa sí se queda como un poco, ve las culturas un poco como mosaicos y de repente como que se hacen híbridas, ¿no? Sería una crítica que yo le haría un poco a su trabajo. Pero efectivamente lo que nos deja ver eso es que también cómo estamos desplazándonos por distintas culturas. Para ella sería la cultura anglosajona, la mexicana, la chicana, la indígena, y cómo nos desplazamos por esa. Y ese desplazamiento pues implica actuar y tener distintas interpelaciones a esas culturas. No es lo mismo la interpelación que haces a los blancos o a los gringos, como ella los dice, que a los indígenas o a los chicanos de tu cultura, ¿no? Quizá los blancos aceptan tu lesbianidad y los mestizos no lo aceptan, ¿no? O al revés. Entonces es distinto el cómo actúas. Por eso ella dice que somos bien flexibles, que los que vivimos en frontera tenemos una tolerancia y una flexibilidad. Entonces para ella la lucha está en las fronteras, ¿no? Y la mestiza es parte central de esa lucha en la frontera, porque dice que la mestiza es un producto de la transferencia de valores culturales y espirituales de un grupo a otro. Ya me voy a pasar eso porque ya está. Bueno, ya para terminar, una parte importante de las dos, como les he estado diciendo a lo largo de la exposición, pues es la parte de las resistencias, una resistencia que ahí podemos ver de un feminismo, y yo digo un feminismo de y desde las fronteras, porque pienso que si bien las dos son mujeres que interpelan, tanto Lugones como Anzaldúa interpelan de distinta manera las fronteras, pero efectivamente las dos viven las fronteras de manera distinta, pero hablando desde ahí. Entonces, bueno, para Lugones el concepto central sería el locus fracturado, ¿no? Como esta dicotomía que les digo, una dicotomía donde estamos interpelando constantemente. Para ella la resistencia se va a dar con un feminismo descolonial, dice ella, hay que descolonizar el feminismo y es que hay que ver esa diferencia colonial resistiendo a ese hábito epistemológico en que está constantemente, o ese hábito epistemológico de borrar al otro. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que la resistencia es a no desaparecer de la historia, a no quedar como no humanos para siempre, ¿no? Porque somos personas y la interlocución de la persona y lo humano es lo que precisamente nos da o nos hace existir. Para ella la frontera es un locus múltiple, entonces esa multiplicidad es una tensión de la deshumanización, pero también es una manera de ser. Y dice ella, en esa deshumanización también hay posibilidad de ser y de crear algo nuevo o algo distinto, no lo ya conocido o lo inventado por la modernidad y el capitalismo y el patriarcado. Entonces para ella hay que tener una ética de coalición, que era un poco también lo que decía Irene, ¿no? O sea, hay que aliarnos y esas alianzas también deben de ser de manera ética. Y hay que también pensar en una nueva geopolítica del feminista de saber y amar, que eso me encantó como acaba Anzaldúa, ¿no? Hay que pensar otras maneras de saber y otra manera de relacionarnos. Ella piensa ese amar no en un sentido romántico solamente, sino la relación, por ejemplo, la relación de las mujeres con los mestizos, la relación de la mujer con los indígenas, con los blancos. Dice, hay una parte donde dice, bueno, ¿por qué los blancos no nos quieren, no? O sea, ¿por qué no se concilian con nosotras? ¿Por qué no se quieren conciliar con los mexicanos? ¿Por qué nos ven como la sombra, pero vamos a ser siempre parte de? Y su historia, los estadounidenses no tienen historia si también no se piensan desde lo mexicano, ¿no? Entonces yo creo que más bien es esa parte de la relación de amor en ese sentido.
Y bueno, y la conciencia de Borderlands para Anzaldúa. Anzaldúa sería pues el referente central de la resistencia, una nueva mestiza, ¿no?, que tolera, que está frente a esas contradicciones y ambigüedades, y donde dice que los hombres de nuestra raza deben admitir, ¿no?, que nos tienen miedo, que nos violentan, que nos violan, que nos hieren, que los blancos también tienen que ser nuestros aliados y que tienen que reconocer lo que decía hace rato, que nos han rechazado, que nos han humillado, que nos han desplazado y que nos han despojado, y que admitamos que estamos unidos, pero no solamente como la sombra. Entonces acaba diciendo que el futuro pertenecerá a la mestiza. Y bueno, ya acabo con dejo ese poema, fragmento de Anzaldúa, y bueno, espero no haber estado muy aburrida mi exposición, y muchas gracias. Bueno, dos exposiciones que a mí me encantaron. Soy muy fan de Anzaldúa y de los Lugones, soy re fan. Pero creo que nos da como mucho para pensar, ¿no? Para compartir, para analizar. Entonces, pues ahora abrimos el espacio a ustedes, ¿no? No sé si hay algún comentario, alguna pregunta, alguna inquietud a partir de estas presentaciones. Interpenes un no humano. A la sombra de otro filósofo, como por ejemplo Simone de Beauvoir. Era la pareja de Jean-Paul Sartre, y así se le conoció durante su época, ¿no?, como la novia o la pareja fiel o la amante, ¿no? Igual Hannah Arendt perdón, es que estoy enferma. Igual a Hannah Arendt, si no se hubiera casado con el filósofo, tampoco creo que hubiera tenido la voz que tuvo en ese momento. Sí, es que no son cosas del pasado. Todavía hace 3 semanas mis compañeras de la Universidad de Guanajuato, que están en el doctorado en filosofía, hicieron una carta pidiendo el apoyo de toda la comunidad mexicana, porque las están haciendo una cacería de brujas en contra de ellas. Yo se lo pasé a Perla, creo que Perla, la compañera de la maestría, estuvo también pasándoselo a algunas compañeras, porque ahora ellas tienen que demostrar que lo que hacen es filosofía. ¿Y por qué hacer filosofía feminista en una universidad de Guanajuato donde, bueno, el PAN, como también con cuestiones políticas, conservadoras, etcétera? Entonces, no es una cosa del pasado el no reconocimiento de la mujer. Todavía hoy en nuestras aulas, al menos en cuestiones de filosofía, la mujer no es reconocida por lo que hace. Entonces, desgraciadamente, al menos en filosofía, lo que no se pronuncia, lo que no se dice, lo que no se escribe, es como si no existiera. Entonces ese es el problema, no es que no estén las filósofas, pero es que no están en los libros. Entonces, cuando tú formas a los filósofos, porque se requiere cierta formación académica, si todos son hombres, bueno, entonces, pero no es que los filósofos también hacen filósofos, sí, también, ¿no? Pero la idea es que... Sí hay, pero no es útil para lo académico que nosotros necesitamos, ¿no? Exactamente, y ahora hay una discusión muy grande en que si se hace filosofía feminista o feminismo y filosofía, y en qué tanto es capaz el feminismo o las mujeres que están militando de producir canon realmente, o sea, de producir principios y de poder, ¿quiénes somos nosotras para discutir la estructura de pensamiento hegeliano, que es la base de cómo se piensa en Occidente, ¿no? Desde lo universal a lo particular y todo esto. ¿Quiénes somos? Entonces es una cosa que constantemente todavía está en... Pero yo creo que sí debe ser filosofía, porque precisamente lo que hace la filosofía es observar lo que está sucediendo cómo está construida la sociedad, y encontrar esos, digamos, errores, ¿no? señalarlos y ya de ahí pues que se reestructure todo, o
como decía el maestro en la facultad, de que la filosofía no es constructivista, no es edificante, al contrario, destruye ideas, destruye ya conceptos construidos. Sí, es como la cuestión de la negación, constantemente negar el conocimiento y negar el propio concepto. Pero a mí me da mucho la atención eso, porque cuando yo también entré en la Universidad de Guanajuato, por ejemplo, ellos niegan la existencia de filosofía maya, por ejemplo. Dicen, no, eso no existe. Y, profe, ¿pero por qué no existe? Porque no está sistematizado. Bueno, pero al mismo tiempo no le das chance a nadie de que meta un proyecto de investigación, ni maestría ni en doctorado, con ese tema. Entonces se vuelve un silogismo. O sea, no se puede estudiar filosofía prehispánica o filosofía maya porque no está sistematizado, pero no permites que nadie la sistematice. Porque si no está sistematizado, bueno, pero la Escuela de Filosofía lleva 80 años. En 80 años se podría haber pensado y repensado muchas cuestiones. Pero y también pasa con la cuestión de la filosofía feminista. Es como, bueno, no se puede porque no está sistematizada y al mismo tiempo tú no das chance tampoco a que se sistematice. Es una paradoja. Es necesario que se sistematice, ¿no? ¿Para quién es necesario? Para que sea reconocida esta filosofía de las comunidades antiguas, que tiene mucho más tiempo que la propia construcción de la filosofía como tal. ¿Por qué tendría que ser necesario para ser aceptada dentro de toda esta estructura que es la filosofía, ¿no? También. Como el filósofo que no sistematizó su pensamiento. Claro, empezando por el padre Sócrates, porque Sócrates no escribió nada. Todo lo que conocemos de Sócrates por Platón. Porque Platón fue quien escribió las cosas de Sócrates, y entonces el mismo padre de todo este pensamiento no escribió. Nietzsche no tiene un pensamiento sistematizado y es el más conocido. Y bueno, si me permite intervenir, aparte yo creo que también el concepto mismo de sistematización es problemático, ¿no? Porque cuando hablo de sistematización estoy diciendo que este pensamiento se tiene que ajustar a un canon occidental, y aparte un canon occidental masculinizado. Y muy probablemente, yo no soy para nada experta en filosofía de pueblos originarios, pero tienen su forma de organizar su pensamiento, de hablar acerca de cómo se hace esta constelación de ideas y de maneras de ver el mundo. Que no esté bajo los cánones de la sistematización occidental, bueno, es bronca de los occidentales que no entendemos, ¿no? Pero yo creo que también la misma idea de sistematización es problemática. Pues hay que echarlo todo abajo y volver a empezar. Eso sería hacer filosofía hoy, negar todo hasta las mismas bases. Eso es lo que nos toca. Exactamente, con lo del segundo sexo. ¿Algún otro comentario, alguna otra idea? Javier, me hicieron favor de invitarme aquí una compañera ciclista, leí el currículum de Irene, me impresionó. Yo me retiré del ejército en diciembre, después de 42 años de servicio, pero estoy apoyando a las comunidades ahora en la elaboración de sus proyectos para el programa de InMujeres. Por eso me interesa aquí en participar con ustedes, más bien escucharlas. En verdad yo estoy convencido, porque ahorita ya logramos capacitar a 6 municipios en Sonora. No pudimos en Mexicali por situaciones políticas, porque no reconocieron el Instituto de la Mujer, no quisieron echarlo a andar, no sé. Yo estoy convencido de que somos un matriarcado a nivel mundial, en México doblemente matriarcado. Si logramos nosotros, porque el programa de mujeres es empoderamiento de la mujer, ¿no? El empoderamiento es volverla a ser la jefa de familia, la que forma príncipes y princesas. Entonces yo pienso que si llegamos a eso en México otra vez, dar el poder, digo, nos va a llevar varias generaciones, porque le hemos perdido su poder, podemos lograr mejores ciudadanos, y ya no se requerían tanto ejército, tantas patrullas, tantas situaciones de salud, ¿no? ¿Por qué les platico todo esto antes? Porque en verdad estoy impactado, digo, en el tema de la reflexión de la filosofía,
Y porque toda la filosofía te lleva siempre a generar una idea, ¿no? Una semilla en cada persona. Que en algún momento, si logramos permear todas esas cosas que pasan en la frontera, a que se puedan aterrizar en proyectos o ideas para mejorar el pensamiento de las mujeres, pero al final también el feminismo yo pienso que debe impactar también en el pensamiento de los hombres. Necesitamos no nada más trabajar en las mujeres. Para que puedan respetar a los hombres, a las mujeres debemos trabajar con los hombres. Entonces, a mí me gustaría igual más adelante invitarlos a colaborar en algunos trabajos que estamos haciendo en el municipio de Mexicali, porque también estuve apoyando a nuestra presidenta municipal, que es una mujer admirable, madre soltera, con su licenciatura y 2 maestrías. Igual porque necesitamos, ahorita dijo nuestra presidenta municipal que es tiempo de las mujeres. Entonces necesitamos todos echar a andar la maquinaria. Digo, si estaba relegada la mujer en la frontera, yo pienso que es una gran oportunidad de colaborar con la presidenta municipal para que sea, como decía, el tiempo de las mujeres, ¿no? Entonces yo pienso que todo el esfuerzo de reflexión y todas las ponencias que están haciendo ustedes están muy bonitas, muy reflexivas, pero sí me encantaría si podemos trabajar para poderlas atravesar en proyectos, ¿no? En proyectos del municipio, en proyectos de algunas otras del tema de mujeres, que vamos a trabajar en Mexicali. Yo creo en unos 15 días echamos a andar en mujeres aquí en Mexicali, que es un instituto municipal que depende del centro, ¿no? Que hay un Instituto Nacional de las Mujeres, y que en algún momento puede trabajarse en esa situación. Entonces, más que nada, la intervención pues es felicitarlas y comentarles, ¿no? Lo que andamos haciendo y lo que queremos hacer para acá, para Mexicali, ¿no? Y pues nuevamente felicidades, y perdón que me alargué mucho. Gracias. ¿Alguien más? Bueno. Ya les están comprometiendo, amigas. Dice mucho hablar, a ver ahora. Ya sé. No, pues digo, también creo que aquí hay un laboratorio de género, Kenia está ahí en ese laboratorio, que han tenido creo que una mayor participación en otros momentos, ¿no? Con mujeres. Uh-huh. Sí ha habido una relación, creo que sí hay un trabajo más institucional, digamos, en la manera de hacer investigación siempre hay una parte como más institucional y más aterrizada, ¿no? Quizá esta se ve como muy amplia, pues porque es como la parte abstracta, que es necesaria tenerla, pero hay otra parte media, que es como más conceptual y más sistemática, que bueno, dejando un poco de lado lo que decíamos sobre sistematizar la información. Pero sí, o sea, creo que de alguna manera desde el laboratorio, desde otros investigadores, yo creo que puede haber una relación con mujeres, y ya ha habido, y entonces sería nada más cuestión como de hacer, de intercambiar, no sé, teléfonos o correos. Gracias. Salgo de aquí con compromiso. Sí, ándale. Muy bien, pues si no hay otro comentario más, si no hay otra participación más, pues solamente me queda agradecerles mucho habernos acompañado, estar participando, escuchando, dando sus opiniones, dejando que estos diálogos también hagan cambios en ustedes, y pues invitarlos, ¿no?, a cualquier otra actividad que tengamos para seguir con este diálogo, con esta charla, y pues empezar a negarlo todo, ¿no?